El SIBO o sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado es una de las causas más comunes de la alteración de la absorción de nuestros nutrientes en intestino. Y esto se da, justamente como te dice el nombre, por un sobrecrecimiento de bacterias que yo no quiero que crezcan. Pueden darse sobrecrecimiento bacteriano, puede darse un sobrecrecimiento parasitario o puede darse un sobrecrecimiento fúngico, o sea, de diferentes tipos de levaduras, cándida, etc. Ahora, si yo conozco esto y entiendo que existe un sobrecrecimiento bacteriano o de cualquier otro tipo de microorganismo que yo no deseo que suceda en mi organismo, ¿cómo puedo prevenirlo? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son los síntomas para saber si yo tengo o no lo tengo? Y si yo ya lo tengo instaurado en mi organismo, ¿cómo puedo tratarlo antes de que se transforme en patologías más graves? Si pensás en los síntomas de trastornos digestivos normalmente, el sobrecrecimiento bacteriano tiene síntomas bastante típicos: distensión abdominal después de comer, flatulencias o acumulación de gas en mi sistema digestivo, cólicos abdominales o dolores abdominales repentinos que duran muy poco tiempo, déficits nutricionales, alteración del ritmo evacuatorio como puede ser constipación o diarrea, y una de las grandes características que tiene al generar una disminución de la absorción de nutrientes es una pérdida de peso o un déficit nutricional importante. ¿Cuáles son las causas? Porque conocer las causas va a ser la base para entender cómo puedo tratar una patología tan frecuente como esta. Lo primero que tenés que entender es que las causas más comunes de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado tienen una conjugación de una mala alimentación basada en hidratos de carbono de rápida absorción que permiten un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Por otro lado, en conjunto con lo que se llama hipocloridria. La hipocloridria es un cuadro que vos no te imaginás que la gente tiene y te imaginás el opuesto. Hipocloridria básicamente es una reducción en el pH de tu estómago en el que básicamente no alcanza la acidez estomacal para generar la digestión que vos deberías generar normalmente en condiciones óptimas. Lo cual lleva a que cuando vos vacías estómago hacia intestino delgado, esa acidez no permita controlar la cantidad de bacterias que crecen en las primeras partes de tu intestino delgado. Por otro lado, además, un buen sistema inmune es la clave para mantener a raya a mi flora intestinal y evitar obviamente el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune, del cual entre el 60 y el 80% están al costado del tubo digestivo, atrás de la mucosa, esperando que haya problemas, tiene una manera de distinguir bacterias dañinas de bacterias beneficiosas. Pensalo, si querés, como un concepto cuasi diplomático de capacidad de distinción entre bacterias buenas y bacterias malas. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando vos tenés una infección bacteriana por una salmonela que vos te comiste por comida en mal estado en algún viaje, y no tomás ningún antibiótico para tratarlo y te da una gastroenteritis, tu cuerpo solo resuelve la infección sin destruir a tu flora normal. Destruye simplemente a la flora bacteriana que te estaba generando daño, en este caso salmonela o cualquier otra bacteria que pueda ser perjudicial para vos. Incluso es capaz de distinguir las bacterias que tienen que estar en cantidades correctas de cantidades incorrectas. Cuando vos tenés una infección por un sobrecrecimiento de la bacteria E. coli, que es una bacteria que vos tenés en tu organismo, es capaz de distinguir la cantidad normal de la cantidad anormal y atacarla simplemente cuando se ha desarrollado con un sobrecrecimiento efectivamente en tu organismo. En donde además uno de los síntomas que vos tenés que tener en cuenta del sobrecrecimiento bacteriano es que justamente este sobrecrecimiento, por la inflamación que genera cuando tu sistema inmune trata de atacar a estas bacterias, va a permitir llevar después a lo que se llama permeabilidad intestinal. Por eso, si bien el sobrecrecimiento bacteriano no es una condición gravísima per se, lleva a muchas condiciones que luego llegan a enfermedades crónicas. Ahora, si yo tengo esta patología, que es algo extremadamente frecuente, ¿cómo la trato? ¿Cómo hago para liberarme de este sobrecrecimiento bacteriano de una vez por todas, entendiendo las causas que la generan? Si no, lo único que estamos haciendo es tapar síntomas. De hecho, vos tenés estudios científicos en lo que es tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano, en el que varios de estos estudios prueban que es más efectiva la toma de probióticos que la toma de antibióticos para regularizar este desbalance de flora intestinal. Pero esto depende un poco de las causas. El diagnóstico de la enfermedad del sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado en general se suele hacer soplando por un tubo que mide hidrógeno y metano, que son productos que normalmente se generan por fermentación adentro de las bacterias en nuestro sistema digestivo. Entonces, si nosotros tenemos un sobrecrecimiento de estas bacterias, vamos a encontrar un test positivo. Pero no te olvides que hay decenas de miles de cepas bacterianas en nuestro organismo y que no todas tienen el mismo metabolismo y la misma producción de sustancias. Con lo cual,
este método no es el más exhaustivo que existe y nos solemos basar más en síntomas clínicos y tomar este método como un agregado secundario para el diagnóstico. Entonces, más allá del método de tratamiento tradicional, que puede ser o toma de probióticos o toma de antibióticos, ¿qué mecanismos puedo usar yo para tratar de manera mucho más eficiente este SIBO, este sobrecrecimiento bacteriano, entendiendo por lógica los diferentes pasos donde va afectando a mi organismo? Empecemos por el primero. Si yo entiendo que una de las características más comunes que permite el desarrollo del SIBO es la hipocloridria, o sea, bajo pH en mi estómago, lo que puedo hacer es tomar betaína con ácido clorhídrico, que es un suplemento natural que yo puedo utilizar para tonificar la capacidad digestiva que va a tener mi acidez estomacal, normalmente frente a los alimentos que yo ingiero, facilitando así que cuando el estómago libera su contenido, lo libera con un pH que permite un mejor control de mi flora bacteriana en el intestino delgado posterior. Esto es particularmente útil si vos tenés problemas digestivos y te encontrás con que tenés el abdomen superior hinchado 2 o 3 horas después de haber comido. ¿Qué más le puedo agregar a esto si quiero para evitar algún déficit nutricional por este desbalance de bacterias que tengo en mi intestino delgado? Una toma de enzimas digestivas que en general suelen incorporar cosas como amilasa que te ayuda a digerir los hidratos de carbono, lipasa que te ayuda a deshacer las grasas y proteasas que te ayudan a deshacer las proteínas. Esto es importante ¿por qué? Porque las enzimas digestivas, si bien hacen un proceso que sucedería de todas maneras si no estuvieran, aceleran estos procesos hasta miles de veces. Esto quiere decir que el proceso que normalmente sucedería en mi organismo ahora va a suceder 1000 o 2000 veces más rápido, realmente hablando. El segundo consejo que te voy a dar, por lo menos de manera opcional, si vos querés hacer un reseteo y empezar de cero con tu flora intestinal, sobre todo a nivel de intestino delgado, va a ser la limpieza de intestino delgado o Yanpraksharama como se usa en yoga y ayurveda. ¿Cuál es el tema importante de esta limpieza? Esta limpieza primero te permite hacer un lavado de todo intestino delgado, hace milenios que se usa, además te permite mejorar la cicatrización de tu mucosa intestinal si vos tenés particularmente una permeabilidad intestinal muy marcada, y por otro lado es gratis y es extremadamente fácil de hacer, con lo cual te voy a dejar el link en la descripción para un artículo escrito sobre las instrucciones de cómo llevar a cabo la limpieza de intestino delgado. Y es clave para el sobrecrecimiento bacteriano puntualmente porque obviamente una limpieza así va a arrastrar parte de tu flora. Esto es importante de entender porque es una de las razones por las cuales yo no propongo que vos hagas limpiezas, sobre todo de intestino delgado y colónicas, constantemente. Justamente porque vas a estar lavando flora cada vez que vos haces una limpieza. Y si vos entendés la importancia de la flora y entendés lo que te cuesta construir una buena flora desde dieta, probióticos, etc., te vas a dar cuenta que lo que no querés hacer es estar lavando una flora que vos querés y que construiste específicamente. Entonces, solo utilizás las limpiezas durante el proceso en el cual vos querés sacar a la flora mala de tu organismo, sacar este sobrecrecimiento de flora que vos no querés, y empezar a meter la flora correcta a través de la tercera opción, que obviamente va a ser la toma de probióticos y prebióticos para darle el clima necesario a mis bacterias a desarrollarse. Por último, el factor clave para mantener buena flora bacteriana una vez que yo me libré del sobrecrecimiento bacteriano va a ser mantener una dieta de bajo índice glucémico. Acá sí no va a haber demasiadas restricciones con la dieta, simplemente necesitas bajar tu índice glucémico en general, que es algo extremadamente abierto, puedes hacerlo siendo vegetariano, haciendo carnivorismo absoluto, lo que vos prefieras, y logras de esta manera no generar un desarrollo de flora como levaduras y cándida, como parásitos, como bacterias. Si querés ser un poco más inclusivo y agregarle una desparasitación a tu organismo en el momento en el que vos considerás que el sobrecrecimiento puede estar dado por parásitos y no necesariamente por bacterias, puedes hacer una desparasitación que se hace extremadamente fácil siguiendo las instrucciones de cualquier tintura antiparasitaria que suele incluir ingredientes como artemisia, cáscara de nuez negra, clavo de olor, semilla de hinojo u otras semillas, etc. Cada vez sabemos más sobre la importancia de la flora bacteriana, cada vez descubrimos información nueva, con lo cual con más razón tengo que cuidarla y evitar síndromes como este, aplicar lo que aprendiste en el video para solucionarlo, aunque sea las herramientas que vos puedas sostener, ponele me gusta al video, suscríbete al canal si no estás suscrito, para que puedas ver todas las semanas técnicas nuevas para mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.